Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Un gusto saludarles a ustedes nuevamente a través de este medio, dándole gracias a Dios por permitirnos llegar a sus casas. Gracias a las personas que están aquí presentes, que nos acompañan. Es un gusto tenerles aquí nuevamente con nosotros. Para nosotros es un privilegio poder ser instrumento del Señor para predicar y llevar la palabra a todas partes donde el Señor nos permite llegar a través de estos medios. Vamos a orar primeramente dándole gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gracias a ti, Señor, por tu amor y por tu gracia, Señor. Gracias por tu misericordia, porque son nuevas cada mañana, Dios. Gracias por el cuidado que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias por una semana, Dios mío, que termina y una nueva semana que comienza. Y confiamos, Señor, que somos guiados y direccionados por ti en todo tiempo, Padre. Oramos, Señor, para que podamos entender cada día más aquello que tú has determinado con cada uno de nosotros, Señor. Nuestro deseo es conocerte a ti, vivirte a ti, Señor, amarte a ti, Señor. Padre, gracias por cada persona que nos escucha. Oramos, Señor, por ellos para que seas tú, Dios mío, fortaleciéndoles en su ser interior, Padre. Que Cristo habite por la fe en sus corazones, Señor. Que ellos puedan ser afirmados cada día en ti, Señor, en la gracia tuya, Dios. Gracias por permitirnos, Dios mío, utilizar estos medios, Señor, para poder llevar tu palabra a donde quiera, Señor, que tú lo permites, Dios. Te honramos a ti, te bendecimos, Señor, y te pedimos que este tiempo de impartición de tu palabra, Señor, sea un tiempo productivo, Señor, sea un tiempo donde tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando en cada corazón, en cada vida, en cada mente, Señor, y produciendo cada vez más la vida de tu Hijo en cada uno de nosotros, Dios. Te amamos a ti, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, eh, esta es la segunda enseñanza que voy a compartirles, que he titulado El tiempo perfecto de Dios. No el tiempo de Dios es perfecto, como normalmente todos lo decimos. Obviamente no hay nada de malo en ello. Pero cuando yo digo el tiempo perfecto de Dios, hago relación a la importancia de nosotros aprender a conocer o a diferenciar entre un tiempo terrenal y un tiempo que Dios ya determinó para nosotros como hijos de Dios, ¿correcto? Hace 8 días dimos inicio precisamente a este tema y estuvimos hablando de que Dios estableció un tiempo para el ser humano aquí en la tierra. Y en este tiempo es el que la mayoría de nosotros nos movemos y en ese tiempo nosotros vivimos dentro de nuestra parte natural y con nuestro cuerpo físico. Pero hay un tiempo que, y hablamos también la enseñanza pasada, que Dios estableció un tiempo. Recuerda que ese tiempo está limitado por algo, ¿sí? Por el cronos, ¿sí? Por el tiempo cronológico. Y obviamente decíamos que en ese tiempo se viven muchas circunstancias que muchas veces son buenas, otras son malas. Pero nosotros muchas veces no sabemos cómo reaccionar ante estas situaciones. Tomamos el ejemplo de María cuando muere su hermano Lázaro, ¿recuerdan? Y les decía yo como una segunda parte, es que la llegada de Jesús vino a irrumpir en la vida de ella y en el tiempo que María estaba viviendo con respecto al vuelo o a la situación que estaba pasando con su hermano Lázaro. Entonces, les decía yo, perdón un momentico, ahora sí. Les decía yo lo siguiente, eh, cuando Jesús viene a la vida de nosotros, precisamente viene a irrumpir en el buen sentido de la palabra, en el tiempo natural de nosotros, para que nosotros seamos introducidos en el tiempo de Él. Y eso es lo que a nosotros nos va a permitir a nosotros poder entender el porqué de ciertas circunstancias que nos suceden aquí en la tierra o cosas que pasan en el transcurso de nuestra vida, ¿correcto? Y entonces, esto se los estuve compartiendo hace 8 días y hoy quiero dar continuidad precisamente a este punto o a este tema, perdón, de que el tiempo perfecto de Dios. Y lo tercero que yo quiero que necesitamos entender o conocer acerca del tiempo de Dios, vuelvo, repito, vivimos en un mundo que de una u otra forma nos está malformando a nosotros con respecto a lo que Dios espera de nosotros. Vuelvo, repito, un mundo que en lugar de formarnos a nosotros de la forma correcta,
nos está malformando. Y cuando digo malformando, ¿a qué nos referimos? Nosotros estamos acostumbrados a que cuando queremos algo, de una u otra forma, buscamos la manera más rápida para obtenerla. ¿Es así o no es así? O sea, ya hoy día los mismos medios, la misma tecnología, la misma ciencia hace que las cosas sean mucho más rápidas. Y esto de una u otra forma es bueno para el tiempo Cronos, pero en el tiempo Kairos, que fue el que es el tiempo de Dios, esto no opera así con respecto a los asuntos de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando usted tiene una dificultad, pasa por una situación difícil, usted ora a Dios, ¿qué es lo que usted espera inmediatamente? Una respuesta. Y eso es como cuando una persona mete algo en el microondas, lo mete y le dice, le automáticamente la persona como que determina el tiempo que quiere que eso esté listo. ¿Es así o no es así? Entonces yo voy a calentar un almuerzo y digo, quiero que en 3 minutos esté caliente. Y yo no me voy a desesperar porque ya le puse un límite de tiempo a lo que yo quiero. Entonces, a veces creemos que esa es la misma manera como Dios opera en nosotros en cuanto al tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? O nos enseñaron a veces que usted ora y Dios le responde de una vez. Y cuando posiblemente usted no obtiene una respuesta, en su alma comienza a haber una lucha. Y es allí donde nosotros necesitamos precisamente entender que esto, en lugar de permitirnos a nosotros avanzar con lo que Dios quiere en nosotros, lo que hace prácticamente es estorbar lo que Dios quiere formarnos en nosotros. ¿Y a qué hablo de esto? Paciencia. La paciencia necesita ser formada en los hijos de Dios. Y es en el tiempo Kairos donde usted aprende a esperar en Dios. Pregunta, ¿a quién le gusta esperar en Dios? A nadie. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a recibir respuestas inmediatas. Si yo me quiero ir a alguna parte, ¿qué hago? Busco un transporte, pero si quiero ir más rápido, busco un transporte que me lleve mucho más rápido. ¿Es así o no es así? Antes habían aquí, digámoslo aquí en el país, digamos, medios de transportes que uno lo cogía y uno sabía que mínimo en 1 hora o en 2 horas estaba en aquel lugar. No podía hacer nada y uno ya sabía que ese era el tiempo determinado. Hoy en día existen aplicaciones donde usted adquiere una moto y lo lleva mucho más rápido. Es más, para vergüenza de lo que sucede muchas veces, de las entre comillas, ¿cómo le diríamos esto? Como inteligencias humanas, que el hombre quiere meter su inteligencia allí, alquilan, no sé si ustedes saben, pero alquilan ambulancias para llegar más rápido al lugar de destino. ¿Sí sabían eso? Eso sucedió y eso pasó en noticias. Personas que alquilaban una ambulancia porque necesitaban entregar un paquete, necesitaban hacer alguna diligencia y pedían una ambulancia, y como aquí cualquier ambulancia que vaya por la calle y que tenga la sirena puesta, lo que hacen los carros, le abren espacio. Entonces démonos cuenta, ¿qué es lo que el hombre aparentemente dice? Yo soy inteligente y estoy acortando el tiempo para ser más efectivo. Pero esto a veces creemos que sucede de la misma manera con Dios. Hay personas que consideran que para que Dios les responda más rápido, hacen ciertas cosas humanamente hablando. Como lo decíamos ahorita, extracámaras. Entonces yo quiero una respuesta de Dios, me meto un ayuno. Quiero una respuesta inmediata de Dios, hago un pacto financiero con Dios. Quiero una respuesta de Dios, me meto una vigilia o hago cualquier cantidad de cosas. Pero creemos que nuestras acciones pueden adelantar el tiempo de Dios. Y necesitamos entender que precisamente esto, en lugar de avanzar en nosotros, la vida de Cristo, lo que hace es atrasar el proceso que Dios quiere formar en nosotros. Y es formar en nosotros paciencia. Vuelvo, repito, nadie
está interesado en desarrollar en su vida paciencia. Y de una u otra forma, cuando usted no recibe una respuesta inmediata, se vuelve impaciente. Una persona que no aprende a discernir el tiempo kairos de Dios, ¿sabe qué sucede? Difícilmente puede discernir la voz de Dios. Porque vuelvo, repito, y en esto algo que yo personalmente lo digo, principio de año, iglesia, que nuestro deseo sea no vivir del conocimiento que tenemos del Señor, no vivir de las experiencias pasadas del Señor. Una cosa sé, que Dios habla a sus hijos en todo tiempo, pero que necesitamos aprender a discernir cuál es la voz de Dios para nosotros en todos los asuntos de la vida. Y esto, cuando usted aprende a discernir la voz del Señor, usted aprende a conocer el tiempo de Él. Y ya mire, muchas veces tomamos decisiones equivocadas basadas en las circunstancias o en los sentimientos. ¿Por qué? Porque ignoramos el tiempo de Dios. Y lo que yo digo, miren nomás lo que la gente humanamente hace para llegar a un lugar rápido. Alquilar un medio de transporte que debería ser para uso, digamos, de emergencia realmente, lo utilizan como un medio de transporte para llegar rápido a donde quieren llegar. En pocas palabras, le hacen la zancadilla a lo que ellos, con el propósito de conseguir lo que ellos quieren tener. Y entender nosotros como iglesia que hay un tiempo que Dios determinó para nosotros, que es completamente diferente a este tiempo natural, a este tiempo cronológico. Dios no actúa de acuerdo a nuestro calendario natural, sino de acuerdo a su agenda divina, y esto necesitamos entenderlo. Entonces, quiero que miremos por un momento Génesis capítulo 18, versículo 14. Génesis capítulo 18, versículo 14. Bueno, con musiquita de fondo lo vamos a escuchar. Dice así. Dice así. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es una pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? No. Y mira lo que dice. Al tiempo señalado volveré a ti. ¿Y según qué? El tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Habla de dos tiempos. Un tiempo señalado y un tiempo de la vida. El tiempo señalado es aquel tiempo que Dios ya determinó para cada uno de nosotros. Es un tiempo que Dios determinó para Sara, que iba a tener un hijo. Dios dijo, yo voy a hacer que Sara tenga un hijo. Le dice a Abraham. Y obviamente Sara, por la edad avanzada que tenía y porque ya había perdido, dice la Biblia, que ya no tenía la costumbre de las mujeres, que era no tenía el periodo, entonces prácticamente decía, no puedo tener hijos. Pero si Dios lo dice, ahí es donde Él dice, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Los imposibles de Dios siempre van a operar es en el tiempo kairótico, no en el tiempo natural. Y es allí donde nosotros necesitamos aprender. Yo anoche pensaba en esto y yo decía, es que hay una línea muy delgada entre el tiempo de Dios y el tiempo nuestro. Pero aprender a discernir en qué lugar nosotros estamos nos va a nosotros a permitir vivir de acuerdo como Dios quiere que vivamos. Y ya vamos a hablar de esto. Pero Dios le dice a Abraham, Sara va a tener un hijo. Y en el tiempo señalado, yo voy a volver a ti. Y en el tiempo de la vida, Sara va a tener un hijo. O sea, hay un tiempo donde Dios va a manifestarse. Y esto necesitamos entenderlo, iglesia. Dios nunca llega tarde, pero Dios tampoco llega temprano. Si usted es de los que le ha pedido a Dios algo, entienda algo, alinee su vida a conocer y a entender cuál es el tiempo de Dios. A entender que, vuelvo y como decía yo, hace 8 días nos malenseñaron a nosotros
que si tenemos alguna petición, aquí está, Señor, y respóndeme. Y hasta le ponemos una fecha. Aparentemente es algo noble, algo como piadoso, pero es como condicionar a Dios para que responda de acuerdo a nuestro calendario. Ahora, Dios obra de acuerdo a su propósito divino y necesitamos saber 5 cosas con respecto al tiempo de Dios. Y se las voy a decir rápidamente. Primero, el tiempo de Dios es eterno. En pocas palabras, no está limitado o sujeto a lo temporal. Lo que para usted puede ser futuro, para Dios ya pudo haber sido pasado. Siempre digo esto y no lo digo de una forma de consolación solamente, sino lo digo porque es algo que yo he entendido personalmente. Y no sé usted si lo cree, pero yo creo algo. Yo creo algo, que nada de lo que sucede en nuestra vida toma por sorpresa a Dios. ¿Correcto? Nada de lo que sucede en nuestra vida toma por sorpresa a Dios. No sé si usted cree que lo que sucede, por difícil que sea, a Dios lo toma por sorpresa. Pero yo no creo eso. Aunque sea una situación difícil, a Dios no lo toma por sorpresa. A usted y a mí posiblemente sí, pero a Dios no, porque el tiempo de Dios es eterno. Lo segundo, el tiempo de Dios es perfecto. Y aquí le hago referencia, nada puede alterar ese tiempo perfecto de Dios. A veces lo decimos, no, es que el tiempo de Dios es bueno o el tiempo de Dios es perfecto. Pero la pregunta es, una cosa es que yo lo diga, otra cosa es que yo lo crea. Y en ese tiempo perfecto yo aprenda a vivir. Nada puede alterar el tiempo perfecto de Dios. Ninguna circunstancia. Miren, nosotros somos personas que tenemos un alma y que de una u otra forma algunas cosas nos afectan emocionalmente. Una llamada imprevista, como muchas veces sucede, 5 de la mañana, 11 o 1 de la mañana. Miren, yo he aprendido algo. Parte de entender y de conocer y de confiar en el Señor. ¿Sabe qué yo hago cuando me acuesto? Pongo el celular en silencio. Que no entren, no lo apago, que no entren ni llamadas y que ni siquiera timbre. Porque considero que es el tiempo que debo aprovechar para descansar. Y yo sé que todo lo que acontezca en el transcurso que yo esté durmiendo, Dios todo lo tiene bajo control. Que no hay nada que yo pueda hacer, porque vuelvo y le digo, cuando el Señor permite que uno esté en un lugar, Él mismo lo va a preparar para que uno esté en ese lugar. Y yo he aprendido eso. Hay personas que viven en el buen sentido de la palabra, no apagan su celular. Y no estoy diciendo que no que lo hagan o que no lo hagan, no. Lo hablo de manera personal. Yo no apago el celular porque se puede presentar una emergencia. No, no. La Biblia me dice que yo no tengo que tener temor de qué cosa, de malas noticias. Y aunque vengan malas noticias, yo necesito aprender a entender que confío en el Señor, porque yo no me rijo o mi vida no se debe regir bajo este tiempo natural, porque he entendido el tiempo de Dios es eterno y el tiempo de Dios es perfecto. Nada lo toma por sorpresa. Lo tercero, el tiempo de Dios es bueno. Dios siempre obra para bien de acuerdo a lo que se ha propuesto con cada uno de nosotros. El tiempo de Dios, cuarta cosa, es necesario. Repito, primero, el tiempo de Dios es eterno. Segundo, el tiempo de Dios es perfecto. Tercero, el tiempo de Dios es bueno. Lo cuarto, el tiempo de Dios es necesario. ¿Y por qué es necesario? Por lo que les dije primeramente.
porque estamos acostumbrados a un mundo que nos ha malformado a nosotros, donde queremos las cosas de manera inmediata, pero el tiempo de Dios a usted y a mí nos forma. El tiempo de Dios en usted y en mí va a producir madurez. Mire, uno ha aprendido, o personalmente lo digo, yo he aprendido a madurar en el Señor, no porque recibo lo que quiero cuando lo pido, sino porque sé que el Señor va obrando en mi vida de acuerdo al tiempo que Él se ha propuesto. La Biblia dice algo que así como muchas veces la mujer encinta ignora cómo crece el tiempo, perdón, en el vientre de ella, su bebé, así muchas veces nosotros ignoramos cómo Dios está obrando en nosotros cada día. El tiempo de Dios es necesario para que produzca en nosotros madurez. Hijos de Dios no maduran porque quieren que Dios se sujete o se ajuste al tiempo de ellos y no ellos ajustarse al tiempo de Dios. ¿Y por qué es necesario ajustarnos al tiempo de Dios? Quinta razón acerca del tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es seguro. Mire, yo tengo dos opciones. Si usted sabe que en esta casa usted va a estar seguro y afuera va a estar vivir de una forma insegura, ¿dónde preferiría usted estar? ¿En la casa o afuera? Uno dice, pues yo quiero estar en la casa. Si yo entiendo que el tiempo de Dios, conocer y vivir en el tiempo de Dios va a traer a mi vida seguridad, miren, la verdad es allí donde yo quiero estar. Y vuelvo, le digo, nosotros trabajamos, tenemos un trabajo, nos movemos bajo un tiempo cronológico, pero la realidad de un hijo de Dios es aprender a vivir en el tiempo kairos, en el tiempo de Dios, que ese tiempo es seguro para nosotros. Allí es donde usted realmente encuentra la verdadera seguridad y la verdadera paz. No es decir que yo tengo paz y vivir internamente en conflicto. La paz de Dios, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Mire, que podamos entender, vuelvo, repito, días vienen, días buenos, días malos, como leíamos en Eclesiastés capítulo 3 hace 8 días. Todo tiene su tiempo de nacer, de morir, de sembrar, de recoger, de plantar, de tirar piedras, de recoger piedras, de amar, de odiar. Todo tiene su tiempo en lo natural. Pero a nosotros no nos define ese tiempo, sino nos define ese tiempo de Dios. Y lo otro, lo que necesitamos conocer en el tiempo de Dios. Entonces démonos cuenta que es lo que yo quiero que podamos entender. Vivimos en un tiempo cronológico, pero hay un tiempo que Dios determinó para nosotros, que es un tiempo perfecto, un tiempo bueno, un tiempo necesario, un tiempo eterno. Es allí donde usted necesita estar, donde usted y yo necesitamos estar. Cuando nosotros estamos en este tiempo, necesitamos conocer cosas precisamente para saber cómo vamos a vivir en este tiempo. El deseo de Dios en nosotros es que nosotros aprendamos a discernir o a diferenciar y a conocer el tiempo en el que vivimos y que de una u otra forma nos alineemos a ese tiempo. Mire, hablaba con alguien y le decía anoche, nosotros no fuimos llamados a participar de la salvación de Dios para lograr nuestros sueños, sino para llevar a cabo el propósito de Dios por medio de nosotros. O sea, Dios no viene a salvar a una persona para suplir sus necesidades o para hacerle realidad todos sus sueños. Eso fue un evangelio que nos mal enseñaron a nosotros. Y de eso hemos hablado. Entonces, vuelvo, repito, y hago como el paréntesis. ¿Tienes problemas financieros? Busca a Dios. ¿Problemas familiares? Busca a Dios. ¿Problemas con la suegra? Busca a Dios. Para que, no sé para qué dirán que lo busque, pero la pregunta es, o sea, ¿Dios está para atender mis asuntos o realmente Dios viene a mí para incluirme en los asuntos de Él?
Yo creo lo segundo. Entender eso me lleva a mí a aprender a vivir y a querer conocer cuál es ese tiempo, cuál es ese ambiente que Él quiere que yo viva. Miren, la iglesia del primer siglo, cuando vino Jesús y Él irrumpe en el tiempo natural, Él irrumpe de una forma, digamos, sobrenatural. ¿Y por qué decimos sobrenatural? ¿Por qué creen? Cuando Jesús viene a la tierra, Él viene aquí, pero Él viene y hace o sea, cuando Él entra a este mundo, no entra como entramos todos. ok, porque pues ya existía en la eternidad. Correcto. Y Él no viene, él no fue engendrado por varón, dice la escritura. Él no miente. Él fue engendrado por el Espíritu, o sea, algo no natural. Lo natural es que para que una persona tenga vida, debe participar del esperma del hombre. ¿Correcto? En una mujer, obviamente. Pero Jesús viene y irrumpe en esta tierra de una forma diferente. Viene a traer lo eterno a manifestarlo en un tiempo natural. Cuando comienza a llamar a los discípulos, Él les dice, síganme, dejen todo lo que tienen y síganme. Pedro, ¿qué hacía? Pescaba peces. Y Dios le dice, Jesús le dice, lo voy a hacer pescador de hombres. O sea, a cada persona que él llamaba, él no le decía, él, en un momento, en su tiempo, se incluyó en los problemas o en las necesidades de ellos. Obviamente, cuando le sanó la suegra, Jesús estaba pensando en Pedro. ¿Es así o no es así? Pero Pedro no se podía quedar solamente allí. Pedro sabía que había sido llamado por Dios para estar viviendo el tiempo de Dios. En pocas palabras, el resto de la vida que le quedaron a ellos cuando Jesús vino a sus vidas, lo entendieron cuál era la razón de vivir realmente para ellos. Nosotros somos conscientes de algo y lo he dicho muchas veces, por más que vivamos en esta tierra, no pasaremos más de 100 años. O bueno, no sé. Pero lo único que yo sí he determinado y lo he dicho, el resto del tiempo que me queda a mí, yo quiero estar en lo que Dios quiere que yo esté. Hacer lo que Dios quiere que yo haga. No involucrar a Dios en mis asuntos, sino quiero involucrarme en los asuntos de Dios. Y no estoy hablando solamente con predicar, aclaro. Porque estar en los asuntos de Dios tiene que ver que donde usted está es una expresión real de Él donde quiera que vaya. Porque a veces se malinterpreta. Estar en los asuntos de Dios es predicar y andar con la Biblia debajo del brazo. Nuestra vida modela al Señor donde quiera que estemos. Porque el Señor necesita de todo tipo de personas para darse a conocer. Estar en los asuntos de Dios es menguar, que Él crezca para nosotros ir menguando. Es correcto. De eso se trata. Entonces, recordemos esto. Recordemos esto. Cuando Dios viene a salvarnos, no es para involucrarse en nuestros planes, sino para que nosotros nos involucremos en los planes de Él. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Así de sencillo. Ahora mire lo que dice Salmos capítulo 62, versículo 8. Salmos capítulo 62, versículo 8. Recordemos algo. Les he hablado de la siguiente manera. Les he dicho que Dios estableció un tiempo aquí en la tierra para que el hombre viva, pero que hay un tiempo que Dios manifiesta para que el hombre sea introducido en este tiempo y comienza a vivir de manera diferente. Y mira lo que dice Salmo 62, 8.
Esperad en él cuando, Todo tiempo. en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro refugio. Esperad en Dios en todo tiempo. Es lo que pocos a veces queremos. Y esperar en Dios no tiene que ver con no hacer nada. En el tiempo de Dios nosotros aprendemos a esperar y es allí donde Él va formando en nosotros la confianza y desarrollando la paciencia que necesitamos tener. La paciencia es fruto del Espíritu Santo y no una capacidad nuestra. Es que yo soy paciente. Usted no es paciente porque usted lo diga. Usted es paciente porque usted lo vive. Y la paciencia no es una capacidad humana, sino es fruto del Espíritu Santo. Y Dios dice, esperen en mí en todo tiempo. ¿Y cuando uno aprende a esperar en Él? Cuando uno conoce el tiempo de Dios. Entonces, como yo conozco el tiempo de Dios, yo entiendo, yo oro. Descanso en él. Pero cuando yo oro, comienzo a descansar, comienzo a confiar. Y eso va desarrollando en mí paciencia. Vuelvo y repito, hay gente que le quiere torcer el brazo de Dios por medio de sus obras. Entre más ayune, más rápido Dios responde. Y podemos tomar ejemplos bíblicos. Pero aprendamos a conocer los contextos de cada texto. Que si yo le doy plata, entonces Dios me responde. O sea, una manipulación tan ciega y tan ignorante que se vive en la iglesia. Y creemos que esa es la forma como Dios obra. Dios, en el tiempo de Él, lo que me dice a mí, aprende a esperar. Porque cuando tú esperas, yo voy formando en ti paciencia. Lo segundo, con respecto a entender este tiempo de Dios, es que en el tiempo de Dios somos transformados. En el tiempo de Dios, ¿qué cosa? Somos transformados. Y démonos cuenta, vuelvo, repito, siempre tengan en cuenta aquí los que están en la pantalla, una línea acá, a este lado, un tiempo cronológico y aquí un tiempo kairótico. En el tiempo que Dios nos forma es en el tiempo de Él, no acá. Dios a mí me forma es en el tiempo de Él. Voy a ser transformado es allí. ¿Para qué? Para manifestarlo acá. Dios está formando continuamente mi vida. En la medida, en pocas palabras, es como cuando usted lleva un carro y quiere cambiarle la pintura. Usted no le cambia la pintura a un carro en la calle. Normalmente lo lleva a un taller y hay un sitio especializado. Bueno, los que son bien modernos, bien cuidadosos con eso, lo meten en un sitio exclusivo y allí trabajan. ¿Es así o no es así? Lo pintan, pero ese trabajo que se hace allí es para que sea manifestado en otro lugar, para que sea visto, en el buen sentido de la palabra. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos introduce en el tiempo de Él, comienza a transformarnos. ¿Para qué? Para que eso que transforma en nosotros pueda ser evidenciado en el tiempo natural. Dice 2 Corintios capítulo 3, versos 17 y 18. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18 dice lo siguiente: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué cosa? Allí hay libertad. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que acaba de decir Wilson.
Cuando el Señor está transformando nuestras vidas, a usted y a mí, nos van a ver menos, pero van a ver más al Hijo. Eso es transformación. Que haya menos de nosotros y haya más de Cristo. Y entre más de Cristo, menos de mí. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 13, verso 11. 1 Corintios 13, 11. Que confío en el Señor, que quienes llevan más de 2 años de conocerle, estén viviendo este texto. Hablo de 2 años porque sea un proceso de entender y de conocer cosas. ¿Qué dice? 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé qué cosa, lo que era de niño. Lamentablemente tenemos una iglesia inmadura que piensa como niño, habla como niño y juzga como niño. La iglesia no madura. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que pretende que Dios se sujete al tiempo de ellos. Cuando yo me sujeto al tiempo de Dios, es en el tiempo de Él donde mi vida está siendo transformada, donde mi mente está siendo renovada. Porque esto no es algo, mire, yo siempre digo, es como que si Dios continuamente, la vida del Espíritu es la siguiente, en la vida del Espíritu, Dios a usted y a mí continuamente está trabajando en nosotros, está formando la imagen de su Hijo, para que esa imagen sea expresada y manifestada aquí en la tierra. Y eso va a evidenciarlo en la forma como usted habla, en la forma como usted piensa y en la forma como usted juzga. Ahora miremos por un momento Salmos capítulo 69, verso 13. Dice el salmista lo siguiente, porque eso hace parte de un hijo de Dios. Salmo 69, verso 13. Dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, ¿al tiempo de qué? De tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. El salmista decía, hay un tiempo de la buena voluntad de Dios. En el tiempo de Dios conocemos y comprendemos la buena voluntad de Él para nosotros. Una cosa es que yo le diga a usted que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Otra cosa es que usted la está experimentando cada día. Porque si usted es de los que me dice, pero Miguel, si la buena voluntad de Dios para mi vida es, si la voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y perfecta, ¿por qué me está pasando tal cosa? ¿Sabe qué pasa? Que usted está viendo o queriendo conocer la voluntad de Dios desde un ámbito terrenal. Desde la visión personal. Desde su perspectiva personal. Eso hace parte de la inmadurez. Es correcto, eso hace parte de la inmadurez. Eso se puede entender de una persona recién nacida espiritualmente hablando. Pero una persona que lleva más de 2 años de conocer al Señor y pone en tela de juicio alguna circunstancia difícil en su vida. Pero si Dios es bueno, ¿por qué me pasó esto? La bondad de Dios no está condicionada a lo que sucede aquí en la tierra. La buena voluntad de Dios no se condiciona a lo que pasa aquí en la tierra. Que nuestra mente no puede entender y percibir el porqué de las cosas no nos da derecho a nosotros de juzgar mal. Porque recuerda, cuando se juzga mal es porque todavía somos inmaduros. No podemos llegar a conocer y entender el porqué de todo lo que acontece en nuestra vida, pero sí aprendemos a descansar en Él en cualquier circunstancia de la vida. Y de eso se trata. Ser hijo de Dios, yo aprendo a descansar. Mire, hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que yo no entiendo. Si a mí me preguntaran por qué Dios permite que un niño nazca con una enfermedad,
porque una persona que le sirve al Señor muere de una forma violenta, porque muchas veces permiten que sucedan tantas cosas aquí en la tierra, violaciones, muertes. O sea, hay cosas que no puedan tener una respuesta. Pero eso no me da derecho a mí a creer que Dios no es bueno o que Dios es injusto o que Dios no está obrando. Porque es que yo no puedo traer a Dios a mi mundo, sino que yo necesito estar en el buen sentido de la palabra, en el mundo o en el tiempo de Dios para mi vida. Perdón. Entonces, esto necesitamos entenderlo. Miremos por un momento Isaías 40. A mí me encanta mucho que leamos Biblia. Bueno, Isaías 49:8. Por favor, los que me están viendo, tómense el tiempo de estos textos bíblicos, estudiarlos, estas enseñanzas, estudiarlas. No solamente la escuché una vez, escúchela varias veces. Que esto vaya siendo una realidad, entender este tipo de cosas para su vida. Isaías 49:8. Dice, así dijo Jehová. ¿En qué cosa? En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Dios le dice a la nación de Israel que hay un tiempo aceptable para escucharles. En tiempo aceptable te oí. Ahora, para nosotros, el tiempo de Dios es ahora. El tiempo de oír a Dios es ahora. 69. 49:8. En tiempo aceptable te oí. ¿Y sabe qué se me viene ahorita a la mente? Dios oye al que le habla. ¿Es así o no es así? En tiempo aceptable te oí, y en el día de la salvación te ayudé. La pregunta es, ¿estamos realmente nosotros teniendo comunión con Dios? Porque a veces nosotros damos como tan sentado todo que se ha malinterpretado lo que hoy día nosotros vivimos o conocemos acerca del Señor. La gente considera que porque como estamos viviendo en el nuevo pacto, en la obra consumada de Dios, en el teletestai del Señor, entonces no tenemos que hacer nada. ¿Para qué oramos? Si Dios ya todo lo conoce, si ya todo lo determinó, si nada todo, entonces yo para qué oro. Y entender cómo es la oración en el nuevo pacto. Es correcto. El nuevo pacto es simplemente esa amistad con Dios. O sea, sí. Nosotros oramos ya no sobre, nosotros no oramos sobre la base de una necesidad, sino oramos sobre la base de una identidad de hijos, ¿sí? Oramos alineados a aquello que Dios determinó con nosotros, Afirmándole que somos en Él. lo que somos y tenemos en Él. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? ¿Estamos realmente escuchando la voz de Él? ¿Estamos obedeciendo la voz de Dios? Y es más, yo leía algo que me pareció increíble. Cuando yo leía Isaías 49:8, me di cuenta que 2 Corintios 6:2 se repite el mismo texto. Porque dice, 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ¿cuándo? Ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de la salvación. O sea, Pablo afirma que lo que antes para el pueblo de Israel pudo haber sido una promesa, para la iglesia ya era una realidad. El tiempo de Dios responder es ahora. Dios no sufre de otitis. Dios está interesado en respondernos, pero necesitamos que nosotros alineemos nuestras oraciones
no de acuerdo a nuestras circunstancias, sino de acuerdo a lo que Él quiere con nosotros. Recordemos Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gálatas 4:4, mire lo que dice. Que es importante que entendamos. Entonces decíamos, hay un tiempo aceptable, y ese tiempo es ahora. Pero dice aquí Gálatas 4:4, pero cuando vino, ¿qué cosa? El cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En pocas palabras, el nacimiento, la muerte y resurrección de Cristo estaba prefijado por Dios en la eternidad. No fue que hoy se levantó. No fue que, exacto, no fue que Dios dijo, hoy, ay, voy a enviar a mi hijo porque por ahí hay una, mejor dicho, un caos. No. Dios ya se había propuesto en un tiempo eterno enviar a su hijo a manifestarse en un tiempo cronológico. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios determinó un tiempo para su nacimiento y para el mío. Nosotros, nuestra vida hace parte de una agenda divina. Nosotros decidimos permitir a Él una de dos, ser el protagonista en todos los asuntos nuestros. Nuestro nacimiento no es una casualidad o un deseo de nuestros padres solamente. Yo necesito entender que si yo tengo vida fue porque Dios me la dio. Soy lo que soy, tengo lo que tengo porque Dios así lo quiso conmigo. No entiendo por qué me puso a mí en este lugar, en este barrio, en esta localidad. Pero si estoy aquí es porque simplemente Dios tiene propósitos conmigo. Porque a veces, mire, ¿quién puede escoger los padres? Nadie. Aunque diga que sean adoptados, ni siquiera, porque los adoptados escogen a los hijos. Independientemente del lugar donde nacimos, en la familia que vivimos, porque pues muchas veces uno sabe que las circunstancias son difíciles en este tiempo. Y diferentes. En este tiempo cronos, pero cuando nosotros nos alineamos al tiempo de Dios, entendemos por qué nos permitió vivir y estar en ese lugar, para hacer expresión de Cristo en ese lugar y para cambiar las circunstancias pues de las personas que están a nuestro alrededor. Recuerden que cuando Jesús nació, menospreciaron el lugar de Él y le decían, ¿puede haber algo? Sí. ¿Puede haber algo bueno que venga de allá? Ajá. Y yo digo, la iglesia necesita entender que en todo lugar es necesaria que esté. La iglesia no es estrato 6, ni 5, ni 4. La iglesia puede ser estrato 5, 4, 3, 2, 1, pero a nosotros no nos define un estrato. A nosotros no nos define una nacionalidad. A nosotros realmente lo que nos define es la vida del Hijo en nosotros. No importa qué estrato seamos, no importa la cantidad de bienes que tengamos, eso no nos define a nosotros. No importa la calidad de padres que nos tocó tener, eso no nos define a nosotros. Que si tenemos o no tenemos papá. Yo siempre digo, los padres son responsables de nuestro nacimiento, pero nosotros determinamos qué vamos a hacer con nuestro futuro. Y esto lo digo para aquellas personas que consideran que son miserables por causa de sus padres. O sea, dejemos de culpar a los demás en nuestra propia negligencia. Yo conozco personas que han sido afectadas de una forma, han experimentado la violencia física, violencia sexual, pero que de una u otra forma permitieron al Señor obrar en ellos y han salido adelante. Como otras personas que ninguna de estas dos clases de violencia han experimentado y no avanzan para nada. Hay un tiempo, dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo.
nuestro nacimiento, nuestro vivir, este tiempo. Hay gente que dice, a mí cómo me hubiera gustado nacer en los tiempos de Jesús. Le aseguro que usted sería el que lo estaría crucificando. Sí. Por ahí usted sería algún Herodes o un Barrabás. O sea, simplemente entendamos y agradezcamos el tiempo en el que estamos y entendamos el tiempo que el Señor nos permite vivir es el tiempo que Dios determinó para nosotros. Dios mío, Señor, tengo harto por compartir. Efesios capítulo 1. Voy a leerlo rápido. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 11. Mire lo que dice. Según nos escogió en él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Aquí me habla de un tiempo. ¿Es así o no es así? ¿Para qué cosa? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos ¿qué cosa? Predestinado. Me habla de algo que Dios preparó antes de que se manifestara aquí en la tierra. Versículo, para acelerar un poquito esto, el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿En qué cosa? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, Dios va dispensando. Dispensar es gradualmente manifestar o dar lo que Él se propone a la humanidad. Dice, dispensa el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia cuando, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Mire, nuestra vida no hace parte de un deseo humano. Nuestra vida no es cuestión de suerte. Los errores del pasado no definen nuestro futuro. Aunque podamos caminar, mire, aún nosotros, a pesar de nuestro pasado, aún nosotros podemos caminar en la perfecta voluntad del Señor. Porque en el tiempo de Dios, todo el tiempo tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Es correcto. Con el Señor vivimos eso. Hay gente que dice, no, yo vivo un día a la vez, pero para sí mismo, no para el Señor. Vivir para el Señor es diferente que vivir para mí mismo. Eclesiastés 9:4. ¿Y saben por qué digo que aún podemos caminar en la perfecta voluntad de Dios a pesar de que nos hayamos equivocado o aunque posiblemente no nos haya ido bien en los tiempos pasados? ¿Por qué cree que nos podemos caminar en esa perfecta voluntad de Dios? Por lo que dice Eclesiastés 9:4. Esto no me lo estoy inventando. Dice así, aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. ¿Por qué? Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Si usted que me está escuchando está vivo, que creo que si me está escuchando es porque tiene vida. Entonces, para usted hay esperanza de parte del Señor. Independientemente. Sin importar su pasado, sin importar lo que haya vivido, hay esperanza de parte del Señor. ¿Qué es lo que necesita? Alinear su vida al tiempo de Dios. Y termino diciéndole lo siguiente. ¿Cómo debemos vivir nosotros en el tiempo del Señor? Con sabiduría, con determinación y con confianza. De esta manera es que debe ser nuestro vivir en el tiempo de Dios. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice algo. Dice el salmista, Salmo 138, versículo 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Que usted, así como el salmista lo dijo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Dese cuenta, no el Señor cumplirá mi propósito, sino su propósito en mí. Y Filipenses capítulo 1, verso 6, terminamos aquí ahora sí. Estando persuadidos de esto, ¿de qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Mire, yo creo algo, que usted y yo, si estamos persuadidos de que aquel que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y cuando hablamos del día de Jesucristo, yo no hago relación con respecto a que seamos raptados o llevados, sino hago relación a hasta ese día que Cristo se ha manifestado completamente por medio de nosotros como iglesia. Yo estoy persuadido de esto, que aquel que comenzó en mi vida su buena obra, la va a perfeccionar. Sin importar lo que haya vivido ayer, sin importar aún lo que estemos viviendo en el presente, porque a nosotros no nos determina eso. Entonces, termino diciéndoles esto. Conocer o aprender a diferenciar el tiempo de Dios y el tiempo nuestro, definitivamente nos va a llevar a nosotros a vivir de manera diferente. Esto era lo que quería compartirles con relación al tiempo perfecto de Dios. Que nada que pase en su vida lo lleve a pensar diferente a lo que Dios es. Que nada de lo que pase aquí en la tierra, en usted, lo defina. Porque a usted quien lo define y lo definió ya es Cristo. Amén. Entonces vamos a orar. Les pido disculpas por extendernos en como 10 minuticos, pero queríamos compartirles este tema. Consideramos que es importante conocerlo, entenderlo y que usted pueda decir definitivamente el tiempo perfecto de Dios es bueno. Bueno, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias a ti, Señor, por permitirme conocerte a ti primeramente, Señor, y poder entender de que tú determinaste un tiempo para mi vida y para cada uno de nosotros como hijos. Señor, oramos para que en todo tiempo, Señor, como tu palabra enseña, nosotros podamos crecer en ti, Señor. Que la vida de tu Hijo sea incrementada en cada uno de nosotros por el poder de tu Espíritu, Señor. Oramos por una iglesia entendida, Señor, que te ama, que disfruta, Señor, vivir para ti, Señor. Una iglesia, Señor, que vive sabiamente, Señor, no como necios, sino como sabios, Señor, aprovechando bien los tiempos, sabiendo que los días son malos, Padre. Señor, nosotros no podemos ignorar las maquinaciones, Señor, de este sistema, pero creemos que como hijos de Dios estamos guardados y seguros en ti, Señor, porque en ti hemos puesto toda nuestra confianza, Padre. Gracias porque sabemos que tú cuidas de nosotros, Señor. Padre, gracias. Oro por tu iglesia, Señor, creyendo que está guardada en ti, Señor. Oro por una iglesia entendida, Señor, que madura, Señor, que habla, que vive y que juzga de acuerdo al criterio y al designio tuyo, Señor, no de acuerdo a las circunstancias o emociones en sus vidas, Dios. Padre, gracias por la buena obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos tu iglesia donde quiera que se encuentra. Padre, oramos por ellos, Señor, que la gracia tuya les asista, les afirme, Señor, y les permita, Señor, vivirte a ti en todo tiempo y disfrutarte, Padre. Gracias, Señor, porque estamos viviendo un tiempo perfecto, un tiempo, Señor, que tú has preparado para nosotros, Señor. En este tiempo queremos vivir cada día, Señor. Allí conocemos la grandeza tuya, el poder tuyo, el amor tuyo, Señor, la justicia tuya, Señor. Padre, gracias te doy a ti, Señor. Bendito es tu nombre, Padre, por siempre y para siempre, Padre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, saludamos a aquellas personas que se conectan con nosotros. Un abrazo para todos, les amamos. Por favor, ya saben, compartan esta enseñanza, los que nos escuchan. Nos gustaría que nos escribieran porque decimos por ahí tenemos oídos, pero no sabemos de quiénes nos están escuchando a veces. Entonces, por favor, para saludarles y cualquier cosa, estamos para servirles. Un abrazo para todos. Voy a hacer un paréntesis informativo.
Vamos a tener un seminario de entrenamiento ministerial para líderes y pastores en el mes de febrero aquí en Bogotá. Entonces vamos a estarles compartiendo esta información a aquellas personas que nos escuchan, que posiblemente se congregan en un lugar. Esta invitación también es para ustedes, si son líderes, si son pastores, si tienen el deseo de aprender más de lo que el Señor tiene para su iglesia. Estamos para ser edificación del cuerpo, para ser complemento y no competencia. Entonces, vamos a estarles compartiendo a través de las redes de Facebook y YouTube esta información. Bueno, un abrazo para todos, muchas bendiciones y estamos en contacto. No hay palabras para expresar cómo me siento. Es por tu amor que sigo aquí, que todo tengo. Al despertar siento tu gracia como el viento. Y convencido ahora estoy que nada soy, Señor. Sin tu amor, mi vida no tendría la luz del sol. ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana ese corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor. Yo sin tu amor soy un loco perdido, buscando dónde encontrar la verdad. Yo sin tu amor me pierdo en lo profundo de una vida amarga sin felicidad. Yo sin tu luz me pierdo en el camino, saber que vas conmigo da tranquilidad. Es que yo sin tu amor me vuelvo loco, también me desenfoco, por siempre voy a confesar. Sin tu amor, mi vida no tendría la luz del sol. ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana este corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor. ¿Cómo caminar si no hay camino? ¿Cómo proceder sin una verdad? ¿Cómo salgo libre sin tu justicia y el amor tan grande que tú me das? Es que no puedo estar sin tu amor. Mi vida te pertenece a ti, Señor. No hay palabras para expresar cómo me siento. Es por tu amor que sigo aquí, que todo tengo. Al despertar siento tu gracia como el viento. Y convencido ahora estoy que sin tu amor, Señor, Sin tu amor